Buenos días, estimados aprendices. Damos inicio a nuestra primera sesión en línea, hoy 21 de agosto del 2026, siendo las 9 de la mañana, en el curso Promoción y Ejercicio de los Derechos Humanos para una cultura de paz y reconciliación. Este curso tendrá una duración total de 40 horas y abordaremos temas como el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, tenemos por decir que el derecho internacional de los derechos humanos se encuentra en cada uno de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta normatividad, pues al ingresar, esa normatividad internacional, al ingresar a la normatividad interna, pues se consideran que constitucionalizados. Los derechos humanos se aplican en todo tiempo y lugar, es decir, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado, y guarda similitudes con el derecho internacional humanitario, aunque también tienen grandes diferencias. Los gobiernos, como premisa general, tienen la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos, ya que son estos los que constituyen la base legal para la reivindicación de los derechos y las demandas que se puedan ocasionar de reparación, pues en caso de incumplimiento. Desde un punto de vista jurídico, los derechos humanos pueden definirse como la suma de todos esos derechos individuales y colectivos que están reconocidos por los estados soberanos y que se encuentran consagrados en sus constituciones y en el derecho internacional. Los derechos humanos pues abarcan todos los aspectos de la vida. Su ejercicio permite a hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida en condiciones de libertad, de igualdad, de respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos pues comprenden no solamente los derechos civiles y políticos, sino que también hay unos derechos sociales, económicos y culturales, y adicionalmente también tenemos unos derechos colectivos de los pueblos, como la libre determinación, la igualdad, el desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y sano. ¿Cuáles son esas características de los derechos humanos? Entonces tenemos que son universales, es decir, que se aplican en cualquier circunstancia, son irreversibles, son progresivos, o sea, es decir, aquellos derechos que se conquistan no se pueden retrotraer, son irrenunciables, no son negociables, son inviolables, son de obligatorio cumplimiento, no están jerarquizados y son imprescriptibles. Por otro lado, tenemos el derecho internacional humanitario, que es aquella normatividad internacional que se encarga de regular los medios y los métodos de hacer la guerra o de regular los conflictos armados. Y también se encarga de proteger a las personas que no hacen parte de las hostilidades o que habiendo participado, pues han quedado fuera de combate. Entonces, ¿de qué se encarga el derecho internacional humanitario? De proteger a las personas que no participan en las hostilidades por un lado y por el otro regula la conducción de las hostilidades. O sea, es decir,
la forma o las reglas en cómo se van a llevar a cabo los conflictos armados. El derecho internacional humanitario pues tiene dos iniciativas, una está independiente de la otra. La primera iniciativa fue la de Henry Dunant en la batalla de Solferino, que tuvo pues lugar el 24 de junio de 1859 en la localidad de Solferino, Italia. El ejército austriaco al mando de Francisco José I, con unos 10.000 hombres, pues fueron derrotados por los ejércitos de Napoleón III de Francia y del Reino de Cerdeña, que estaba comandado por Víctor Manuel II con una fuerza aproximada de 118.000 hombres. La batalla estuvo en el marco de la unificación italiana. Después de 9 horas de batalla, las tropas austriacas pues son forzadas a rendirse. Las bajas en el bando aliado fueron de 2.400 aproximadamente, 12.000 heridos, casi 3.000 capturados o desaparecidos, más de 3.000 soldados austriacos murieron. Y pues esto hace que este escenario desolador después de una batalla o después de un conflicto armado, pues lo que queda es cuáles son las reglas que se van a imponer a la hora de un conflicto, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la atención que van a recibir esos heridos y esos enfermos? Y la otra iniciativa fue la del zar Alejandro II, quien, preocupado por el hecho de que los británicos, con los que el imperio ruso estaba entonces en un estado de guerra por la posesión de Asia Central y el acceso al Océano Índico, pues habían desarrollado un tipo de balas huecas llenas de material inflamable, y más tarde serían también balas explosivas, y entonces el emperador pensó en prohibir el empleo de esas balas para sus ejércitos, ¿cierto? Y por sus ejércitos. Entonces, sin embargo, por temor a que sus tropas estuvieran en inferioridad de condiciones, si los privaba pues de ese temible arma, decidió que pues prohibiría su empleo solo si los otros soberanos también se comprometían a hacerlo. Y así pues el gabinete imperial convocó una conferencia en la que se aprobó la Declaración de San Petersburgo, la cual se realizó del 29 de noviembre al 11 de diciembre de 1868, y en esta se establecen principios fundamentales del derecho relativo a la conducción de hostilidades, y se prohíbe el empleo de algunos proyectiles explosivos. Bueno, estimados aprendices, entonces son muy bienvenidos a este programa de formación, de promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y reconciliación. Este programa pues propende por la construcción de una cultura en derechos humanos que promueva el respeto por estos en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Este programa está dirigido a líderes comunitarios y a defensores de derechos humanos en general, como una estrategia exitosa para cualificar y fortalecer ese conocimiento que se tiene sobre la materia, pues en una población activa en la defensa de los derechos de las comunidades más necesitadas. Adicionalmente, pues se puede aplicar los conocimientos en la cotidianidad y en la solución pacífica de sus diferencias. En estos días abordaremos, o ustedes podrán abordar y tener la información sobre temas como los derechos humanos en general, el derecho internacional humanitario, el derecho a la igualdad y poblaciones vulnerables, y adicionalmente se analizará pues el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Ustedes deben pues realizar unas actividades iniciales que es preciso
que verifiquen antes de iniciar con las actividades propias del curso. Y es que ustedes pues van a hacer su actualización de datos personales, van a hacer un sondeo de los conocimientos previos y van a realizar la presentación en el foro social. La actualización pues de los datos se puede realizar a través del aplicativo Sofía Plus, siguiendo pues las instrucciones que se indican en el tutorial que está ubicado ahí. El sondeo de los conocimientos previos les va a permitir a ustedes pues medir su nivel de experiencia sobre la temática del programa y el manejo de la plataforma virtual. Por lo tanto, dicho sondeo pues no es calificable, pero es imprescindible que lo realicen. Van a realizar o van a hacer una presentación en el foro social, que es un espacio de encuentro entre ustedes y entre ustedes mismos y entre ustedes y pues a través también ese encuentro que tienen conmigo como instructora, ¿cierto? Donde pues ustedes van a poder compartir sus expectativas, los proyectos de vida y los gustos. Con la participación de este foro, pues lo que se busca es crear lazos de compañerismo, de esparcimiento y de reflexión. Entonces, pues se les invita a que hagan una presentación personal, donde pues usted incluya su experiencia profesional, las expectativas que tiene acerca del programa y los aportes que puede tener este programa para usted a nivel personal y profesional. Para participar en el foro, pues usted debe remitirse a las actividades iniciales en el ítem donde aparece foro social. Van a realizar una reflexión inicial sobre las siguientes preguntas o interrogantes. Para usted, ¿qué son los derechos humanos? Y pues en qué consiste el derecho y el principio de igualdad y de no discriminación. Van a realizar la participación en el Foro Derechos Humanos y Paz. Tenemos que, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos pues nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y estamos pues dotados de razón y conciencia, lo que nos hace comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Todas las personas pues tienen los derechos y libertades que están proclamados en esta declaración sin ninguna distinción, ni de raza, ni de color, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, o por su origen nacional o social, o su posición económica o de nacimiento. Entonces, pues teniendo el documento Derechos Humanos y Paz, escrito por Dalai Lama, va a explicar usted de manera argumentativa cuál es la importancia de promover y respetar los derechos humanos en su comunidad y pues debe justificar su respuesta. También pues se les sugiere que comenten la participación mínima de 2 compañeros y argumentar por qué está o no está de acuerdo con la opinión dada por ellos. Para participar en este foro, usted debe remitirse a la actividad 1 de las evidencias Foro Derechos Humanos y Paz. Van a realizar el taller reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El derecho internacional humanitario, como ya lo había explicado anteriormente, pues es un conjunto de normas que tratan sobre los principios que limitan el uso de la violencia en periodos de conflicto armado para proteger pues a las personas
que no están involucradas directamente en las hostilidades, como los heridos, los náufragos, los prisioneros de guerra y los civiles. Teniendo en cuenta el documento, el derecho humanitario y los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, van a elaborar un resumen donde describa la relación que hay entre derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Para acceder pues a esta evidencia, usted simplemente debe ir a la actividad 1, evidencias, resumen, relación entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados es una práctica que se ha venido presentando en Colombia con frecuencia. Las víctimas de este delito, eh, desafortunadamente, pues son niñas, niños y adolescentes, incluyendo, incluyendo personas que pertenecen a las comunidades indígenas y a las comunidades afrocolombianas, que la mayoría pues está entre los 12 y los 17 años. El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados es una de las manifestaciones más crueles de la vulneración de los derechos de la niñez y es una violación de los derechos humanos y una infracción al DIH o Derecho Internacional Humanitario. Se considera un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra de acuerdo a todos los tratados internacionales. Y pues esto ha originado que el desplazamiento forzado de las familias y de comunidades enteras inclusive. Entonces, de acuerdo al texto de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? De acuerdo a lo escrito en ese texto sobre reclutamiento forzado, y después de leer la historia de Norberto, el joven indígena, usted va a escribir un documento donde responda a las preguntas. Primero, ¿cuál es el papel de la familia, la comunidad y el Estado en la prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes? Y la segunda pregunta que usted va a contestar es ¿de qué manera puede usted contribuir a proteger a los niños, niñas y jóvenes de su comunidad frente al reclutamiento forzado? Para acceder a esta actividad debe remitirse a la actividad número 1, las evidencias, y el taller llamado reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Igualmente va a realizar un cuestionario que consta de 10 preguntas y que tiene una duración de 60 minutos. Ustedes como aprendices pues deben acceder al cuestionario para poder dar contestación a ella. Para acceder a este cuestionario debe remitirse a la actividad número 1, evidencias, cuestionario, aspectos generales de derechos humanos. Estimados aprendices, cualquier duda que tenga, no, por favor me la hacen saber por cualquiera de los canales dispuestos en la plataforma o por mi correo electrónico o de acuerdo a los encuentros sincrónicos que vamos a tener los días lunes en la tarde. Les deseo un bonito día, un excelente fin de semana. Hasta pronto.